Disculpen la entretención. Bueno, buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, siendo las 10 horas del día 30 de marzo del 2021, se inicia la sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Purísima Rincón, Guanajuato. Como ya es costumbre, se llevará a cabo en forma digital a distancia. Por lo tanto, antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito al secretario del Consejo nos recuerde las indicaciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos los miembros de este Consejo Municipal Electoral. Con todo gusto. El uso de la herramienta es la siguiente. 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Quiero hacer énfasis en este punto porque es muy importante que todos nominen de la manera adecuada su usuario para que no sean retirados de la sesión. Punto número 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Punto número 3. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Punto número 4. El pase de lista será de forma nominativa. Punto número 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Punto número 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando su mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Punto número 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. José Guadalupe Chagoya Navarro, presidente del Consejo. Presente. María Virginia Domínguez Valdés, consejera electoral propietaria 1. Presente. Ernesto Hernández Torres, consejero electoral propietario 2. Presente. Gracias. Jorge Enrique Buenrostro Aguilar, secretario del Consejo Electoral. Presente. A continuación procederé a pasar lista de los representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Roselia Chávez Ríos, representante propietaria. Presente. Gracias. Juan José Guerrero Muñoz, representante suplente. Partido Revolucionario Institucional. Jonathan Efraín Guzmán Rosas, representante propietario. Presente. Gracias. Brenda Fernanda Flores, representante suplente. Partido de la Revolución Democrática. José Belmonte Jaramillo, representante propietario. Partido del Trabajo. Joan Alexander Guerrero Sánchez, representante propietario. Jessica Lisbeth Sánchez Trujillo, representante suplente. Partido Verde Ecologista de México. Herminia Torres Márquez, representante propietaria. Berta García Torres, representante suplente. Movimiento Ciudadano. José Luis Centeno Espinosa, representante propietario.
Morena, José de Jesús Torres Hernández, representante propietario. José Luis Lira Torres, representante suplente. Nueva Alianza, Guanajuato. Viridiana Isela Aguilar González, representante propietario. Partido Encuentro Solidario. Luis Carranza González, representante propietario. María de Lourdes Carranza López, representante suplente. Redes Sociales Progresistas. Silvia Andrea Ollanguren Guerrero, representante propietaria. José Luis Rodríguez Zúñiga, representante suplente. Fuerza Social por México. Virginia Prats, representante propietaria. Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Un segundo, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Purísima del Rincón, de fecha 26 de febrero del 2021. Número 4. Informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. Número 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6. Informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Número 7. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Punto 8. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Punto 9. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Punto número 10. Asuntos generales. Punto número 11. Clausura de la sesión. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal de Purísima del Rincón el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor, levante la mano o utilice la aplicación para efecto de que el secretario verifique la pantalla y enliste las intervenciones. ¿Alguna observación? Muy bien, al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito al secretario del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Con todo gusto, presidente. Consejero presidente José Guadalupe Chavarría Navarro. ¿Cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés. ¿Cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero propietario 2. Gracias, consejera. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres. ¿Cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día es aprobado por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 11 minutos.
Muy bien, por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación como ya lo comentamos, a efecto de que el secretario lo enliste para el desahogo en el punto correspondiente. Si alguien desea proponer algún punto en los asuntos generales. Al parecer no hay solicitudes. Entonces, señor secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Purísima del Rincón, de fecha 26 de febrero del año 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura en virtud de que la misma fue remitida oportunamente y anexa a la convocatoria para todos los integrantes de este Consejo Municipal. Ya, no se escucha, ¿verdad? O sea, apenas. Muy bien. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición del secretario. Quien esté por su aprobación, favor de manifestarlo en forma nominativa. Gracias, presidente. Voy a tomar el sentido de su votación. Antes quiero hacer mención de que se acaba de integrar José de Jesús Torres, que es representante del partido Morena, siendo las 10:14. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada, siendo las 10:14. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal el acta de referencia por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, manifestarse levantando su mano para enlistar las intervenciones. Presidente, me permito informar que acaba de ingresar la representante del Partido Verde Ecologista de México, es Herminia. Así es. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Herminia Torres Márquez, siendo las 10:16. Gracias. Pues muchas gracias, bienvenida. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero del 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo. A favor. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación?
A favor. Consejera propietario 1, María Virginia Domínguez Valdés. ¿Cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres. ¿Cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acta de la sexta sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del 2021 es aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 17 minutos. Sí, creo que es la quinta, ¿no? Sesión. La quinta, sí, de la quinta sesión. Muy bien. En este sentido, se ordena al secretario del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente a esta sesión. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Doy cuenta del acuerdo CGI-EEG, diagonal 043, diagonal 2021, emitido en la sesión extraordinaria del 28 de febrero de 2021 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual se modifica el proceso técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, que operará en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Muy bien, vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a aquel lugar. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Doy cuenta del acuerdo CGI-EEG, diagonal 046, diagonal 2021, emitido en sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo del 2021 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente a la resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido de la Revolucionaria Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a aquel lugar. Adelante, señor. Gracias, presidente. Doy cuenta del acuerdo CGI-EEG, diagonal 047, diagonal 2021, emitido en la sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo del año 2021 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a aquel lugar. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo del 2021, el Consejo General del IE emitió el acuerdo CGI-EEG, diagonal 048, diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales. Discúlpenme. Voy a volver a iniciar para que quede claro. En la sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo del 2021,
El Consejo General del IEG emitió el acuerdo CGI-EEG diagonal 048 diagonal 2021, mediante el cual se tiene el Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta anterior, se tiene procedido la notificación y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Adelante, señor. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria efectuada el 9 de marzo del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo para exhortar a los partidos políticos, precandidatos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, No se escucha, amigo. Exacto. ¿Se fue el sonido, secretario? Discúlpenme. Voy a volverlo a leer. Estoy fallando mi teléfono. En la sesión extraordinaria efectuada el 9 de marzo del 2021, el Consejo General del IEG emitió el acuerdo para exhortar a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los tres órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Muy bien. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Doy cuenta del acuerdo CGI-EEG diagonal 081 diagonal 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria de fecha 18 de marzo del 2021, a través del cual se tiene el Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, mediano y bajo porcentaje de votación, en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta anterior, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria efectuada el 18 de marzo del 2021, se emitió el acuerdo CGI-EEG diagonal 082 diagonal 2021 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se tiene al Partido del Trabajo comunicando la modificación de municipios en que postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Muy bien, vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales que a que haya lugar. Adelante. Gracias, presidente. Doy cuenta del acuerdo CGI-EEG diagonal 034 diagonal 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 28 de febrero del 2021, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta anterior, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia
al expediente respectivo para los efectos legales que haya lugar. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Asimismo, doy cuenta del acuerdo CGI-EF, diagonal 036, diagonal 2021, emitido en la sesión ordinaria del 28 de febrero del 2021 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Adelante, señor secretario. Gracias. Comunico que el 1 de marzo del 2021 se recibió en la Oficialía de Partes de este instituto el oficio con folio CDE diagonal SE diagonal 062 diagonal 2021 de fecha 24 de febrero del 2021, suscrito por Eduardo López Mares, secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual informa la sustitución de representantes ante este Consejo Municipal Electoral. Muy bien, vista la cuenta que anterior, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Adelante, señor secretario. Perdón, presidente, aún no terminaba, pero se fue mi audio. El número de oficio es CDE diagonal SE diagonal SE diagonal 062 diagonal 2021 de fecha 24 de febrero del 2021, suscrito por Eduardo López Mares, secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual informa la sustitución de representantes ante este Consejo Municipal Electoral, siendo Roselia Chávez Ríos la representante, Roselia Chávez Ríos, la representante propietaria, y Juan José Guerrero Muñoz, representante suplente. ¿Listo? Muy bien. Vista la cuenta anterior, se tiene por recibido la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Doy cuenta de recepción de oficio SG, diagonal 432-1, diagonal 2021, suscrito por el licenciado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, por medio del cual se exhorta a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato al respeto y protección del derecho humano a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el ejercicio de su quehacer institucional. Muy bien. Vista la cuenta anterior, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria efectuada el 28 de marzo del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el acuerdo CGI-EEG, diagonal 088, diagonal 2021, mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento de selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores
asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Muy bien. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio de referencia al expediente respectivo para sus efectos legales a aquel lugar. Adelante, señor secretario. Es cuanto, presidente. Muy bien. A continuación vamos a tomar la protesta de ley correspondiente a las personas que no se les ha tomado, que creo que es nada más la representante Roselia Chávez Ríos. ¿Estoy en lo cierto, secretario? Es correcto, presidente. Muy bien. Entonces solicito a las personas, sobre todo a la representante de propietaria del Partido Acción Nacional, ponerse de pie para tomarle la protesta respectiva. A ver, ahí va. Ciudadana Roselia Chávez Ríos, representante propietaria del Partido Acción Nacional. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Favor de tomar sus lugares y apagar el micrófono. Gracias. Muy bien. Por favor, señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El quinto punto del orden del día es el inherente al informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Municipal Electoral de Purísima del Rincón, del cual solicito se me exima de su lectura en virtud de que fuera enviado en la convocatoria a la presente sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, por favor, manifestarlo en forma nominativa. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera propietario 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? Favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 34 minutos. Muy bien, dado lo anterior, en virtud que el informe en comento fuera remitido a la convocatoria de la presente sesión, damos por visto este punto del orden del día. Solicito al secretario continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, presidente. El siguiente punto es el referente al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, del cual solicito se me exima de su lectura, ya que fuera remitido en la convocatoria a la presente sesión. Muy bien, está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿nos comparte el sentido de su votación? A favor. Consejera propietario 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la solicitud fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 36 minutos. Muy bien, pues dado lo anterior, en virtud de que este informe también ya se
fue remitido a través de la convocatoria de la presente sesión, damos por visto este punto del orden del día. Solicito al secretario continúe con el desarrollo de la sesión. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, del cual solicito se me exima de su lectura, ya que fuera enviado en la convocatoria a la presente sesión. Asimismo, está en consideración de las y los integrantes de este consejo la petición del señor secretario. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:37. Muy bien. Si alguien tiene alguna observación o comentario sobre este punto, favor de levantar la mano o a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Manifiesto que no hay intervenciones, presidente. Al no haber intervenciones, someto a votación la aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán. Perfecto. Voy a tomar el sentido de su votación para efectos de la aprobación del proyecto de acuerdo. Presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera propietario 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Perfecto. Manifiesto que siendo las 10:39, se aprueba el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien, dado lo anterior, en virtud de que el informe ya fue remitido en la convocatoria, damos por visto este punto y seguimos con el siguiente punto del orden del día. Adelante, señor secretario. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, misma que solicito que se me exima de su lectura, ya que se envió por correo electrónico en la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación con respecto a mi solicitud de eximirme de la lectura del mismo? A favor. Consejera propietario 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Hago constar que mi petición fue aprobada siendo las 10:40. Si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor, levante su mano en la forma establecida para poder enlistar sus intervenciones. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Manifiesto que no hay intervenciones.
En virtud de que no hay intervenciones, someto a votación la aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para acceso a la bodega electoral. Voy a tomar el sentido de su votación para efectos de aprobar el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para acceso a la bodega electoral. Presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Hago constar que se aprueba el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, siendo las 10:42. Muy bien, señor secretario. Por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El siguiente punto es el relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales, del cual solicito se me exima de su lectura, ya que fue enviado en la convocatoria a la presente sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias. Hago constar que la solicitud fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:43. Si alguien tiene alguna observación o comentario, favor de levantar la mano en la forma que hemos establecido a efecto de enlistar sus intervenciones. Manifiesto que no hay intervenciones, presidente. En virtud de que no hay intervenciones, damos por visto este punto del orden del día y solicito al secretario que continúe con el siguiente punto. Adelante, señor secretario. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no existió ningún asunto programado para esta sesión. Bueno, en este sentido, pues favor de continuar con el último punto del orden del día. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión. Entonces vamos a clausurar la sesión, siendo las 10:44 del día 30 de marzo de 2021, damos por clausurada la sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Purísima del Rincón, agradeciendo como siempre a todas las personas presentes su asistencia y participación. Muchas gracias y aquí lo esperamos para la siguiente sesión o mesa de trabajo.